La parábola que lo cambió todo en un tiempo donde las voces de la religión dictaban quién era puro y quién no, donde los fariseos erigían muros entre lo sagrado y lo impuro. Una historia simple, contada por un carpintero de Nazaret, estremeció las bases del sistema religioso. Jesús comenzó su enseñanza con una pregunta que rompía esquemas. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el campo para ir en busca de la que se perdió hasta encontrarla? La multitud se miró entre sí, confundida. En esa cultura pastoril, una sola oveja podría parecer insignificante comparada con las 99 seguras, pero no para este pastor. Jesús revelaba algo radical en el corazón del Padre, un corazón que no se conforma con la mayoría segura, sino que se mueve empecinadamente hacia el margen, hacia lo extraviado, hacia lo que todos dan por perdido. Aquella oveja representaba a los despreciados por la sociedad, a los rotulados como impuros, inútiles, indignos, y era precisamente por ellos que Jesús venía. En esta breve parábola se revelaba el retrato divino del reino en uno, donde la prioridad no está en los salvos, sino en los necesitados de salvación, mientras los líderes religiosos trazaban líneas de exclusión. Jesús cruzaba cada una de ellas con ternura implacable. Su mirada no juzgaba, rescataba, su voz no condenaba, llamaba por nombre, y cuando encontraba a la oveja perdida, no la arrastraba de regreso, no la reprendía por alejarse, la cargaba sobre sus hombros con gozo, no solo con compasión, sino con una alegría contagiosa, escandalosa. Esa es la alegría del cielo, no en la obediencia de los justos, sino en el regreso de los errantes. Y este mensaje no era solo para conmover. Jesús dirigía sus palabras directamente a los fariseos que murmuraban por su cercanía con los pecadores. Ellos, guardianes de la moral, no podían entender cómo un maestro santo compartía mesa con publicanos y prostitutas. Pero Jesús no vino para los sanos, sino para los enfermos. No vino para los que se creían justos, sino para los que sabían que estaban rotos. La parábola no hablaba solo de ovejas, hablaba de ellos. Y hablaba de nosotros. A medida que avanzaba su ministerio, Jesús no solo contaba historias. Cada gesto, cada encuentro era una encarnación de la parábola del buen pastor. En Cafarnaúm tocó a un leproso. En Jericó comió con un cobrador de impuestos. En Samaria habló con una mujer marcada por el rechazo. En Betania defendió a una mujer acusada de adulterio. En cada uno de ellos, Jesús veía no a una oveja manchada, sino a una amada por el cielo. Y no solo las aceptaba, las restauraba, las devolvía al redil con dignidad. La lógica del reino es escandalosa. No premia el mérito, sino que rescata. No se basa en cumplir normas, sino en responder al amor. El buen pastor no se cansa de buscar. Su voz resuena en los desiertos del rechazo, en los valles del abandono, en las cuevas del pecado. Y cuando encuentra, no reprocha. Celebra. Este es el Dios de los márgenes, el que deja el 99 por uno, el que no ve basura donde otros ven inmundicia, sino tesoro escondido. En los líderes religiosos no soportaban esa lógica. Preferían un Dios al que se accede por mérito, no uno que se abaja por misericordia. Pero Jesús no cambió su mensaje para agradarles. Él sabía que el verdadero escándalo del Evangelio no era su doctrina, sino su amor, un amor que se agacha, que corre al encuentro, que no espera a que el perdido regrese, sino que lo busca donde están. Y tú que escuchas esta historia quizás también te hayas sentido fuera del redil. Tal vez tus errores, tus heridas, tus rechazos te han convencido de que no hay lugar para ti en el reino. Pero la parábola sigue viva. La voz del pastor sigue llamando, y su gozo sigue siendo encontrar a los que todos dieron por perdidos. No estás lejos, no estás fuera, en Él te busca, Él te encuentra, en Él te carga. Y en los cielos hay fiesta por ti. No fue casualidad que Jesús eligiera una oveja para ilustrar al ser humano. Una oveja no encuentra el camino sola, no sobrevive aislada, necesita al pastor. Así también nosotros. El mensaje no es que debemos volver, es que Él viene por nosotros. El reino de Dios no es un club de perfectos, es un refugio para extraviados. Y la puerta siempre está abierta para los que se reconocen perdidos. Desde aquel día en que Jesús contó la parábola, las ovejas perdidas supieron que no estaban solas. Supieron que había un pastor que no descansaría hasta abrazarlas, que no aceptaría la pérdida como un resultado natural, que su amor era más terco que su error, más grande que su pecado, más fiel que su alejamiento. En ese pastor encontraron hogar, y en ese hogar dignidad. Por eso, el Evangelio sigue siendo buena noticia para los rotos, los excluidos, los marginalizados, porque no se trata de nuestra habilidad de regresar, sino de su pasión por encontrarnos. No se trata de nuestro valor, sino del valor que Él nos otorga. No se trata de nuestra fe, sino de su fidelidad. Y eso
En una cultura de juicio, es la revolución del reino. En aquel que contó la parábola también vivió su clímax. En la cruz, el buen pastor dio la vida por sus ovejas, no por las obedientes, sino por las rebeldes, no por las fuertes, sino por las heridas. Allí se selló el pacto de amor que no depende del desempeño, sino de la gracia. Y desde entonces, cada vez que una oveja es hallada, el cielo canta, porque el corazón de Dios late por los que otros desechan. La parábola de la oveja perdida no es solo una enseñanza, es el mapa del corazón de Jesús. Es el eco del reino que se acerca a lo roto, que honra al indigno, que llama al rechazado. Y mientras el mundo excluye, Él incluye. Mientras la religión condena, Él perdona. La sociedad olvida, Él recuerda, porque Él es el buen pastor y nunca dejará de buscar. Jesús y los marginados. San PVL y CAN, o SI pecadores. La escena era familiar, pero escandalosa para muchos. Jesús, rodeado de una multitud, no de discípulos devotos o líderes religiosos, sino de publicanos, pecadores y mujeres con mala reputación. ¿Cómo podía alguien que afirmaba ser un maestro, un hombre de Dios, permitir semejante compañía? Los fariseos observaban desde la distancia, con los rostros tensos, sus corazones llenos de indignación. Murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. No sabían que con esa queja estaban revelando exactamente lo que Jesús vino a hacer. En el contexto judío del primer siglo, los publicanos no eran simplemente recaudadores de impuestos, eran considerados traidores, colaboracionistas del Imperio Romano, ladrones legalizados que se enriquecían a costa de su propio pueblo. Eran despreciados, temidos y evitados. Sentarse con uno de ellos era como mancharse con su suciedad. Pero Jesús no evitaba esa mesa. Él se sentaba, comía y conversaba, no con superioridad, más con cercanía. Para él no eran una categoría social o un grupo estigmatizado, eran personas con nombre, historia, heridas y sed de algo más. A uno de esos publicanos tenía nombre Levi, también conocido como Mateo. Estaba en su mesa, en su lugar de trabajo, recolectando dinero como cada talent. Jesús lo miró y dijo algo que cambiaría su historia para siempre: sígueme. No hubo juicio, no hubo exposición pública de sus pecados, solo un llamado. Y Leví se levantó, dejando atrás su mesa, su seguridad económica, su vida anterior. En ese acto, el amor rompía cadenas que la religión había reforzado por años. El rechazo daba lugar a la inclusión. El desprecio a la dignidad. Leví no solo aceptó el llamado, organizó una gran cena en su casa e invitó a otros como él. Jesus Few entró en la casa donde pocos religiosos pondrían los pies, y allí, en medio de las risas, de las historias rotas, de las miradas de sospecha, el reino de Dios se manifestaba. No en un templo, no en un altar, sino en una mesa compartida entre marginados y el Hijo de Dios. En cada gesto de Jesús era una declaración: ustedes también son bienvenidos. Este no fue un evento aislado, era el patrón del ministerio de Jesús. Él rompía todas las barreras sociales y religiosas, tocaba a los intocables, hablaba con los ignorados, restauraba a lost road. Cada encuentro con un marginado era una manifestación de la parábola del pastor que deja las 99. Para la sociedad aquellos eran casos perdidos. Para Jesús eran tesoros escondidos. Y él los trataba como tales. A la mujer que mujer. Sus pies con perfume y con sus lágrimas los lavó. Era probablemente una prostituta. No dijo palabra, solo lloró en Jesús. No la rechazó. No se permitió el escándalo de su gesto y defendió su dignidad ante todos los presentes. Tus pecados te son perdonados, le dijo, no por su mérito, sino por su fe. La religión veía su pecado. Jesús veía su corazón. Donde otros veían una amenaza, él veía una oportunidad de redención. El mensaje de Jesús era claro: el reino de Dios no es exclusivo para los puros, sino inclusivo para los arrepentidos. No se entra por linaje, ni por cumplimiento externo de la ley, sino por fe en aquel que busca lo perdido. Él no vino a reforzar los muros religiosos, sino a derribarlos. No vino a confirmar jerarquías sociales, sino a subvertirlas con gracia. Los primeros serían últimos, y los últimos, primeros. En los fariseos no comprendían esto. Para él, la santidad significaba separación. Jesús, en cambio, encarnaba una santidad que se acercaba, que tocaba, que incluía. Él no se contaminaba con el pecador. El pecador se santificaba por su presencia. Su pureza no era frágil, era transformadora, contagiosa, y eso desafiaba todo el sistema establecido. Los encuentros de Jesús con los marginados eran más que actos de compasión, eran declaraciones proféticas. Con cada publicano al que llamaba, con cada pecador al que perdonaba, estaba anunciando una nueva era. El reino había llegado, y sus puertas estaban abiertas de par en par. Ya no más exclusión, ya no más condena sin esperanza, ya no más religión sin misericordia. Cuando Jesús dijo que no vino a llamar a justos sino a pecadores,
no estaba glorificando el pecado. Estaba señalando que solo quien se reconoce enfermo busca al médico. La tragedia de los fariseos no era su justicia, sino su ceguera. No veían su necesidad, y por eso no podían experimentar la gracia. Pero los pecadores, sí, en ellos, sabían que estaban rotos. Y por eso corrían al Salvador. Al Zaqueo, el jefe de los publicanos, es otro ejemplo poderoso. Subido a un árbol, buscando ver a Jesús, sin saber que ya había sido visto. Jesús lo llamó por su nombre, se hospedó en su casa, y la transformación fue inmediata. Zaqueo devolvió lo robado, y más, no por obligación, sino por haber sido alcanzado por un amor que no lo juzgó, sino que lo restauró. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, declaró Jesús, porque donde Él entra, la salvación florece. Jesús no hacía acepción de personas. Su mesa era amplia, su invitación generosa. Él no exigía un cambio previo para ofrecer. Su amistad en su amor era primero, y ese amor transformaba. Los publicanos y pecadores, tan despreciados por la sociedad, eran recibidos con gozo por el cielo. Y en esa inclusión hallaban una nueva identidad en hijos, perdonados, restaurados. A hoy, su llamado sigue resonando. En un mundo que aún margina, que aún clasifica, que aún juzga, Jesús sigue siendo el amigo de los pecadores. Sigue entrando en casas de saqueos, sigue defendiendo a mujeres humilladas, sigue llamando a levíes a dejar su mesa y seguirle. Su amor no ha cambiado, su compasión no se ha apagado. Su reino sigue abierto a los que todos consideran perdidos. ¿Y tú? ¿Te sientes indigno? Manchado por errores, rechazado por la sociedad, ignorado por los religiosos. Jesús no te evita. Te busca ante ella, se sienta contigo. Te ofrece una nueva historia. Él no necesita que limpies tu vida para acercarte. Es en su cercanía que tu vida empieza a cambiar, porque en su amor no hay condenación, tan solo gracia, solo redención, solo inclusión verdadera. En la mesa de Jesús sigue siendo escandalosa, no porque apruebe el pecado, sino porque ama al pecador, porque transforma con ternura, no con castigo, porque su santidad no excluye, sino que abraza. Y en ese abrazo, la vergüenza se va, en el pasado se redime, el alma se eleva, y el marginado encuentra su lugar en el reino de Dios. Los impuros que fueron tocados eran leprosos y excluidos en la sociedad del tiempo de Jesús. Pocos vivían una exclusión tan extrema como los leprosos, aislados, condenados a vivir fuera de las ciudades, privados de contacto humano, de culto religioso y de dignidad. Eran símbolo de impureza no solo física, sino espiritual. Para la ley mosaica, el leproso era intocable. Su sola presencia debía anunciarse con gritos: impuro, impuro. Nadie podía acercarse, nadie debía tocarlos. Pero Jesús no vino a obedecer los límites del miedo, vino a quebrar las barreras con el poder de su amor. Un día, un hombre lleno de lepra se acercó a Jesús. No gritó impuro, no huyó, se postró ante él y, con voz temblorosa pero cargada de fe, dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No pidió solo sanidad física, anhelaba ser limpio, ser aceptado, volver a ser humano a los ojos de todos. La lepra le había robado todo: en familia, comunidad, nombre. Solo quedaba una sombra de lo que fue. Y allí, en el polvo del camino, expuesto, se rindió ante aquel que decían que hacía milagros. Lo que sucedió después fue inaudito. Jesús extendió su mano a Anne y lo tocó. Ese gesto fue tan escandaloso como el milagro mismo. El Hijo de Dios, el Santo, tocando al impuro. Pero en el reino que Jesús venía a establecer, la santidad no se contamina, purifica. Quiero, dijo, con ternura, se limpió. Why? Al instante, la lepra desapareció. No solo fue sanado, fue restaurado. El toque de Jesús no fue solo un acto de poder, sino una declaración de dignidad. Le estaba diciendo al mundo: este hombre merece ser tocado, amado, reintegrado. El gesto de Jesús nos revela el corazón del Padre, en donde la ley decía: aléjate, el amor decía: acércate. Donde la religión construía muros, Jesús abría caminos. La lepra en ese tiempo era sinónimo de maldición, castigo divino. Jesús desmontaba esa idea con cada sanación. Dios no abandona a los enfermos, no desprecia a los rotos. Él se acerca, se involucra, se hace uno con su dolor. Y en ese encuentro, la sanidad fluye, no solo al cuerpo, sino al alma. La exclusión de los leprosos era solo un reflejo de un sistema que marginaba a muchos, a mujeres con flujo de sangre, ciegos, cojos, endemoniados, todos considerados impuros, indignos del templo, de la comunidad de Dios. Pero Jesús recorría aldeas y ciudades, buscando a estos mismos. Su misión no era estar en los palacios o las sinagogas únicamente, sino entre los olvidados. Su presencia en medio de ellos decía:
Tú también importas en eres visto. Eres amado. Una mujer enferma por 12 años había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar cura. La ley la declaraba impura. No podía tocar a nadie ni ser tocada, pero escuchó hablar de Jesús y decidió acercarse, en secreto, entre la multitud. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana, pensó. Why así lo hizo en silencio, no ocultan, con miedo pero con fe. Al instante fue sanada. Jesús se detuvo. Sabía que alguien lo había tocado con fe. La miró, la hizo salir del anonimato, no para reprenderla, sino para afirmar su fe. Anija, tu fe te ha salvado, Anija. Esa palabra restauró lo que la enfermedad y la religión le habían robado. Identidad. No era una impura, no era una anónima, era hija amada, reconocida. Jesús no solo sanaba cuerpos, sanaba almas quebradas por años de rechazo. Su voz devolvía nombres a los que solo recibían etiquetas. Su mirada levantaba a los que vivían posture. Su toque hacía del intocable una persona digna nuevamente. Este patrón se repetía una y otra vez. Jesús iba a los márgenes. Se acercaba al pozo donde una samaritana lo esperaba sin saberlo. Entraba en casas donde los excluidos vivían su dolor en silencio. Tocaba ojos ciegos, oídos sordos, manos deformadas, y con cada toque, el reino avanzaba, no con espada, no con imposición, sino con misericordia, con presencia, con amor tangible. El escándalo de Jesús no era solo lo que enseñaba, sino a quien tocaba. Para muchos, eso era una amenaza. ¿Qué pasaría si todos esos impuros empezaban a creer que eran amados por Dios? ¿Qué pasaría si el templo dejaba de ser el único lugar de encuentro con lo sagrado, y ese encuentro empezaba a suceder en los caminos polvorientos, en las casas, en los cuerpos rotos? Eso cambiaba todo, y muchos no estaban dispuestos a permitirlo. Pero Jesús no pedía permiso para amar. Él no consultaba con el sistema antes de abrazar. Su compasión era soberana, su gracia incontrolable. Los impuros que tocaba eran testimonio vivo de que el reino de Dios no se trataba de quien es digno, sino de quien está dispuesto a creer. La fe era la puerta y el amor, el puente. No importaba cuánto tiempo alguien hubiese estado fuera. Al tocar a Jesús, o al ser tocado por el tadú, cambiaba. Este mensaje sigue siendo vital hoy. Vivimos en sociedades que siguen marginando enfermedades, discapacidades, condiciones mentales, traumas, pecados del pasado. Siguen siendo motivos para excluir, juzgar, aislar. Pero Jesús sigue caminando entre los leprosos modernos. Sigue acercándose a los que el mundo evita. Y sigue diciendo, quiero ser limpio. Su toque sigue restaurando dignidad, identidad, esperanza en la iglesia. Si quiere reflejar el corazón de Cristo, debe imitar su compasión. No podemos temer tocar al herido. No podemos seguir repitiendo la lógica farisaica del aislamiento espiritual. El verdadero evangelio es aquel que se encarna, que se ensucia las manos para levantar al caído. Jesús no esperó que los leprosos llegaran al templo. Él fue a su encuentro. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Cada sanidad de Jesús era un acto de justicia divina, una corrección a siglos de exclusión, un grito silencioso contra la religión que olvida al ser humano. Y cada vez que tocaba, enseñaba algo más profundo. El amor no teme a la impureza. En ese amor, todos podemos encontrar restauración así. El reino de Dios avanza, no con discursos vacíos, sino con actos concretos de inclusión, no con fórmulas, sino con presencia, porque el pastor sigue buscando ovejas perdidas, y muchas de ellas hoy llevan marcas de exclusión, de enfermedad, de rechazo, pero cuando escuchan su voz y sienten su toque, todo cambia. Ya no son impuros, son amados, y eso lo cambia todo. Entre ese o ese y herejes, en el amor que cruza fronteras en los días de Jesús, pocos grupos eran más despreciados por los judíos que los samaritanos. No se trataba solo de una enemistad territorial, era una división profunda, religiosa, étnica, spiritual. Los samaritanos eran considerados herejes, mestizos, traidores a la fe verdadera. Para muchos judíos, el solo hecho de caminar por tierra samaritana era impensable. Preferían dar largas vueltas para evitar cualquier contacto. Y sin embargo, Jesús no solo caminó por Samaria. Allí reveló uno de los mensajes más revolucionarios del reino de Dios. Encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob fue un terremoto teológico y social. Jesús, judío y varón, pidió agua a una mujer samaritana, sola, a pleno mediodía. Cada detalle de esa escena era una transgresión a las normas culturales. Ella misma lo expresó con asombro. Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, siendo mujer samaritana. Jesús no respondió con argumentos teológicos, sino con una invitación en sí. Conocieras el don de Dios. Tú le pedirías a él,
y él te daría agua viva. Aquella mujer no era una líder ni una devota. Tenía una historia marcada por relaciones rotas, 5 maridos y una convivencia fuera del matrimonio. Era, según los estándares sociales y religiosos, doblemente indeseable samaritana allí en Mora, pero Jesús no la rechazó. No evitó el contacto, no la humilló, la habló, con respeto, con profundidad, con verdad. Y en ese diálogo reveló algo que no había dicho a ningún otro, aunque él era el Mesías. No a un fariseo, no a un sacerdote, sino a una mujer marginal, de un pueblo despreciado. El impacto fue inmediato. Ella corrió al pueblo, dejando su cántaro, y proclamó: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No. ¿Será este el Cristo? Y muchos creyeron, no solo por sus palabras, sino porque fueron a Jesús, lo escucharon, y testificaron: ya no creemos solo por lo que tú dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído. La mujer samaritana, sin título, sin reputación, se convirtió en misionera. El evangelio había cruzado la frontera de lo impuro, de lo no elegido, de lo herético. El reino ya no era exclusivo, era expansivo. Este no fue un episodio aislado. En la parábola del buen samaritano, Jesús vuelve a colocar a los despreciados en el centro. Un hombre es asaltado y dejado medio muerto en el camino. Un sacerdote pasa de largo, a un levita también. Pero un samaritano, el enemigo, el impuro, el otro, se detiene, lo cuida, lo carga, paga por su recuperación. Jesús concluye con una pregunta contundente: ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El fariseo responde a regañadientes: el que tuvo misericordia. Jesús replica: ve y haz tú lo mismo. Con esta parábola, Jesús no solo dignificó a los samaritanos, redefinió el concepto de prójimo. Ya no era solo el que compartía tu fe, tu cultura o tu pureza religiosa. Era el que amaba, el que actuaba con misericordia. En otras palabras, el reino de Dios no se define por el linaje ni la doctrina perfecta, sino por la compasión que se traduce en acción. El samaritano, antes excluido, se convirtió en modelo del amor divino. En otra ocasión, cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solo uno regresó a agradecer. ¿Quién era? Un samaritano. Y Jesús, con ironía santa, preguntó: ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Solo este extranjero volvió para dar gloria a Dios? Con este acto, Jesús exaltó nuevamente a quien el sistema despreciaba. La gratitud y la fe no tenían pasaporte religioso. El amor de Dios alcanzaba más allá de las etiquetas. Estas narrativas dejan claro que el mensaje de Jesús rompía todos los esquemas de pureza y pertenencia. Los samaritanos, considerados enemigos de la fe, se convirtieron en protagonistas del reino, no porque Jesús ignorara sus errores doctrinales, sino porque valoraba su apertura, su fe, su humanidad. Él no vino a salvar sistemas, vino a ser personas, y las personas están por encima de las fronteras que la religión levanta hoy. Muchas iglesias aún viven bajo la sombra de esos muros. Separamos por raza, clase, nacionalidad, orientación, historia. Pero Jesús sigue cruzando Samarias, sigue sentándose en pozos con mujeres despreciadas, sigue usando samaritanos como ejemplos de amor, porque su misión no fue consolidar la exclusividad, sino sembrar inclusión. Su reino es como una red que recoge de todo, como una fiesta donde entran los de los caminos y vallados. El reto es enorme, porque aceptar este mensaje implica renunciar al orgullo religioso. Implica admitir que muchos de los que despreciamos pueden estar más cerca del corazón de Dios que nosotros. Implica entender que la pureza no es un escudo para excluir, sino una invitación a amar más profundamente. Implica vivir una fe que abrace, que escuche, que comparta, que sirva. En Jesús nos muestra que Dios no tiene favoritos entre las naciones. Su amor no se limita a los que oran bien, visten bien, creen bien. Su gracia alcanza a los samaritanos, a los otros, a los herejes, a los que están fuera de nuestro mapa espiritual. Y muchas veces ellos responden con más fe, más gratitud, más compasión que quienes se creen dentro del reino. La inclusión que Jesús modela no es tolerancia pasiva, es amor activo. No se trata de aceptar todos sin discernimiento, sino de amar a todos con el corazón de Dios, de ver al prójimo en el rostro del extranjero, de reconocer al hermano en el que piensa diferente, de dejar que el Espíritu Santo nos enseñe que el reino es más amplio que nuestras doctrinas, y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Así, el pastor sigue buscando a las ovejas perdidas, y muchas de ellas no están dentro del redil religioso, están en Samaria, en caminos polvorientos, en márgenes doctrinales. Pero su voz las alcanza, su amor las atrae, y cuando vuelven, no son tratadas como intrusas, sino como hijas e hijos. Porque en el reino de Dios cada moro sí, cada que cree entra.
Jesús y las mujeres olvidadas en redención más allá del estigma en una cultura profundamente patriarcal como la del siglo I. La mujer ocupaba una posición secundaria, limitada, y muchas veces silenciosa. Su testimonio no era válido en juicios, su participación en la vida religiosa estaba restringida, y su valor era medido por su conexión con los hombres en padre, esposo, hijos. Si una mujer quedaba viuda, si era estéril, o si tenía una vida marcada por errores, rápidamente caía en la sombra del olvido, o peor aún, en la condena pública. Pero en medio de ese sistema desigual, emergió un maestro que no solo veía mujeres, sino que las honraba, restauraba y les daba un lugar clave en su reino. Jesús de Nazaret, en uno de los momentos más impactantes de su ministerio fue cuando, en medio de una multitud de hombres listos para apedrear a una mujer sorprendida en adulterio, Jesús se agachó y escribió en el suelo. La escena estaba cargada de violencia legalista. La mujer no tenía nombre ni voz, solo la etiqueta de pecado. Los fariseos la usaron como una trampa. No buscaban justicia, sino atrapar a Jesús. Pero él, en lugar de responder con palabras duras, ofreció un silencio que hablaba más que 1000 discursos. Luego se levantó y dijo a aquel que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra en uno a uno. Los acusadores se fueron. Y entonces, Jesús, el único sin pecado, el único que realmente podía condenarla, no lo hizo. En cambio le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió, a ninguno, Señor. Y Jesús dijo, ni yo te condeno. Vete, y no peques más. En esta simple frase, encontramos el corazón del Evangelio, en verdad sin condenación. Misericordia con propósito. Amor que no ignora el pecado, pero tampoco lo usa para destruir. Jesús no justificó su error, pero tampoco la redujo a él. La vio como mujer, como hija, como alguien digna de una segunda oportunidad. Pero este no fue un caso único. Jesús rodeó su ministerio de mujeres con historias difíciles. María Magdalena, de quien expulsó 7 demonios, no solo fue sanada, sino que se convirtió en discípula, en seguidora fiel, en testigo de la resurrección. Mientras los apóstoles huían por miedo, fue ella quien corrió al sepulcro. Y fue a ella, una mujer, exendemoniada menos, a quien Jesús se apareció primero. El mensaje era claro: el reino de Dios eleva a los olvidados, honra a los despreciados, y pone voz en quienes. El mundo cayó. En otra escena poderosa se da en casa de Simón el fariseo. Jesús está comiendo, y una mujer conocida como pecadora entra con un frasco de alabastro. Sin decir palabra, llora a sus pies, los unge con perfume, lo seca con su cabello. El escándalo en el ambiente es palpable. Simón piensa en su interior: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Pero Jesús no solo sabía quién era ella, sabía cuánto había amado. Sus muchos pecados le son perdonados, porque ha amado mucho, dijo. En contraste con el juicio de Simón, Jesús valoró el amor genuino, la entrega humilde, el acto de devoción. La mujer no recibió reproche, recibió perdón, y se fue en paz. También están las hermanas de Betania, Marta y María. Marta se ocupaba de los quehaceres. María se sentó a los pies de Jesús, como lo hacían los discípulos. En aquel tiempo las mujeres no se formaban como discípulas, no se sentaban a los pies de un rabino. Pero Jesús no solo no la reprendió, la defendió. María ha escogido la mejor parte, y no le será quitada. En una frase, rompió siglos de exclusión académica y espiritual. María tenía derecho a aprender, a sentarse, a recibir la palabra como igual, no como sirvienta, como discipulao. Y qué decir de la mujer sirofenicia, una extranjera, que rogó por la sanidad de su hija. Jesús al principio pareció duro: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero la mujer respondió con humildad y fe: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Su respuesta conmovió a Jesús. Mujer, grande es tu fe, exclamó, y sanó a su hija. Una vez más, una mujer fuera del sistema religioso, sin títulos ni pertenencia, se convierte en ejemplo de fe verdadera. Jesús no solo habló de inclusión, la vivió. En su comunidad estaba llena de mujeres transformadas. Ellas lo financiaron, lo acompañaron, lo sirvieron, lo escucharon. Estaban junto a la cruz cuando muchos huyeron. Fueron las primeras en llegar al sepulcro. Y en la resurrección, recibieron el mandato más poderoso: vayan y digan a mis hermanos. En una cultura donde las mujeres no podían testificar, Jesús las convirtió en testigos del evento más importante de la historia, la forma en que Jesús trató a las mujeres. Fue revolucionaria. No las usó, no las silenció, no las evitó. Las miró a los ojos, les devolvió el nombre,
les dio dignidad. Les abrió las puertas del discipulado, de la fe, del liderazgo, no como una concesión, sino como una restauración del diseño original de Dios en su trato con ellas. Jesús nos muestra que el reino no tiene ciudadanos de segunda clase en hoy. Muchas mujeres siguen cargando estigmas por su pasado, por sus errores, por su contexto. Siguen siendo ignoradas, juzgadas, utilizadas, pero el mensaje de Jesús no ha cambiado. Ni yo te condeno. Su mirada sigue restaurando, su voz sigue afirmando, su amor sigue incluyendo, y su reino sigue siendo un hogar para las que el mundo quiso desechar. Si la iglesia quiere parecerse a Jesús, debe recuperar esta visión. No podemos seguir repitiendo patrones de exclusión disfrazados de piedad. No podemos usar la moral para aplastar, ni la religión para encasillar. El Evangelio no es una lista de reglas, es una historia. Y en esa historia, las mujeres tienen un papel central. No como adornos, sino como portadoras del mensaje, como ejemplos de fe. Como discípulos amados, Jesús nos enseñó que la gracia no discrimina, que la santidad no se basa en apariencia, que el valor no depende del pasado, y que el reino de Dios es para todos los que creen, sin importar género, historia o reputación. Su abrazo es más amplio que nuestras reglas, su misericordia más fuerte que nuestro juicio, su redención más poderosa que cualquier estigma. El pastor sigue buscando, y muchas de sus ovejas perdidas son mujeres que han vivido en la sombra, en el rechazo, en la vergüenza, pero cuando escuchan su voz, todo cambia, porque Él no las llama por su error, sino por su nombre. No las recuerda por su caída, sino por su fe, y en ese llamado las restaura, las honra, las envía. Una mesa para todos, el reino de Dios y la gran inclusión en cada gesto, en cada parábola, en cada mirada. Jesús revelaba el corazón del reino de Dios, un reino que no se construye con exclusividades, méritos o títulos religiosos, sino con gracia, compasión y una profunda apertura a todos los marginados, desde publicanos hasta samaritanos, desde prostitutas hasta leprosos, desde mujeres despreciadas hasta niños ignorados. Jesús fue trazando un nuevo mapa espiritual donde los últimos eran los primeros, y donde la misericordia superaba la ley. Y quizás no haya una imagen más poderosa de esta inclusión radical que la mesa en el mundo antiguo. Compartir la mesa era mucho más que comer. Era un símbolo de pertenencia, aceptación y comunión. Comer con alguien significaba reconocerlo como parte de tu círculo. Por eso, cuando Jesús se sentaba a comer con pecadores, la crítica no era solo por su compañía, sino por el escándalo que representaba en el maestro. Se mezclaba con impuros, el santo se unía a los desechados, pero Jesús no retrocedía. Su mesa era desde el principio un lugar de redención. Uno de los momentos más significativos de este acto fue la última cena allí. Antes de enfrentar la cruz, Jesús no solo compartió el pan y el vino, su cuerpo y su sangre con hombres comunes, frágiles, temerosos, incluso con uno que lo traicionaría. No apartó a Judas, no expulsó a Pedro por lo que haría después. Los incluyó a todos. Y en ese gesto, reafirmó que el reino de Dios es un banquete abierto, donde el perdón precede al juicio y la gracia cubre la traición antes de que se consuma. Jesús contó parábolas que reflejaban esta misma lógica. Un padre que corre a abrazar a un hijo pródigo que había malgastado todo. Un rey que invita a los pobres, cojos, ciegos y mendigos cuando los primeros invitados despreciaron su banquete. Un dueño de viña que paga el mismo salario al que trabajó una hora que al que trabajó todo el día. Todas estas historias tienen algo en común. Rompen la lógica de la retribución humana y revelan la lógica del amor divino. Un amor que no espera perfección sino apertura. Un amor que no recompensa méritos, sino que honra el arrepentimiento sincero. En este reino que Jesús anunció, no era una teoría, era una realidad en movimiento. Estaba naciendo en medio de los caminos polvorientos, entre pescadores, cobradores de impuestos, madres viudas, niños en brazos, soldados extranjeros. No era un reino político. No era un templo más imponente, era un hogar para las almas heridas, un refugio para los rechazados, una familia para los solitarios. Y su rey no gobernaba desde un trono de oro, sino desde una cruz. En esa cruz, el clímax del amor de Jesús se hizo visible. No murió solo por los justos, sino por los pecadores, no por los religiosos, sino por los perdidos, no por los puros, sino por los necesitados de limpieza. Allí, entre clavos y espinas, proclamó con su sangre que nadie quedaba fuera de su abrazo. El velo del templo se rasgó, no solo como un símbolo de acceso a Dios, sino como una ruptura definitiva con toda barrera religiosa que separaba a unos de otros. Desde entonces, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos somos uno en él. Tras la resurrección, la misión se expandió aún más. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, dijo Jesús. No a los buenos,
no a los calificados a toda criatura. Su mensaje no era para ser retenido en templos, ni monopolizado por élites religiosas. Era para los de afuera, para los de lejos, para los de abajo. Y fue así como el cristianismo primitivo se multiplicó entre esclavos, mujeres, extranjeros, enfermos, pobres, porque cuando el mensaje es de gracia, todos pueden entrar en la iglesia. Nacida del costado abierto de Cristo, fue concebida para ser una comunidad de inclusión radical. No un club de perfectos, sino un hospital para los heridos. No una tour de juicio, sino una casa de misericordia. Sin embargo, con el paso de los siglos, muchas veces se ha alejado de ese modelo. Se ha vuelto excluyente, normativa, elitista. Ha olvidado que su fundador comía con pecadores, hablaba con prostitutas, tocaba leprosos y abrazaba samaritanos, pero aún hay esperanza. El Espíritu de Jesús sigue soplando. Sigue levantando iglesias que abren puertas quaibron estigmas, que abrazan a los marginados. Comunidades donde el pecador no es humillado, sino amado. Donde el roto no es escondido, sino restaurado. Donde la mesa sigue estando abierta para todos, sin excepción, porque esa es la naturaleza del Evangelio en DL. Una buena noticia para los que no tenían ningún ansio y te sientes fuera, despreciado, juzgado. Jesús te dice, hay un lugar para ti en mi mesa. No tienes que esconder tu dolor, ni maquillar tu pasado. Él ya lo quenas y aún así te llama. Porque en su reino, lo que cuenta no es de dónde vienes, sino hacia dónde vas. No es lo que hiciste, sino lo que Él hizo por ti. No is lo que otros dicen de ti, sino lo que Él declara con amor en tú eres mío, ni si ya estás dentro del redil. El llamado es claro, sal, a buscar a los que están fuera. No los esperes con juicio, sino con compasión. No los recibas con condiciones, sino con brazos abiertos. Porque el buen pastor no descansa hasta encontrar a cada oveja. Y tú, como parte de su cuerpo, eres ahora sus pies, sus manos, su voz. No para condenar, sino para restaurar. No para dividir, sino para reconciliar. En el reino de Dios es una gran mesa, y en ella hay espacio para todos. No importa el color de piel, el idioma, la historia, la herida. Jesús rompió el pan para pecadores, derramó su sangre por marginados, y resucitó para dar vida a los que estaban muertos en culpa y soledad. Su reino es vida para el que ya no espera. Is a brazo para el que fue expulsado. Es fiesta para el que pensó que ya no habría más hogar en que cada uno de nosotros sea parte de esa gran inclusión. Que nuestras mesas reflejen la de Jesús. Que nuestros corazones abracen como el suyo. Y que nuestras iglesias sean faros de esperanza para todo aquel que ha sido olvidado. Porque mientras quede una oveja fuera, el pastor seguirá buscando. Y nosotros como sus discípulos debemos ir con él.